Buenos días aquí en Buenos Días Wall Street y vamos ahora a tener una conversación sobre la política internacional que no está dando tregua. Hablamos de Medio Oriente, Europa, América Latina y hasta la propia capital de Estados Unidos que están viviendo momentos y movimientos estratégicos que por supuesto podrían cambiar lo que es el actual tablero a nivel comercial, a nivel político. Señores, hoy aquí en Comercio TV tenemos a Esteban Hernández. Él es analista político y está aquí para ayudarnos a entender qué hay detrás de estos titulares y qué podemos incluso esperar en las próximas semanas. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Buenos Días Wall Street. Vamos a comenzar con esta entrevista. Así es. Y bueno, arrancamos con un tema, Esteban, que está en el centro del debate global. Benjamin Netanyahu ha aprobado un plan para tomar control total de la ciudad de Gaza y lo que es de la franja. Ahora, está delegando también luego la administración civil en actores árabes no vinculados a Hamas. ¿Cómo evalúas tú el rol que tiene Estados Unidos aquí en todo este proceso y qué tan viable es realmente esta estrategia a largo plazo, si lo vemos desde un punto de vista político, pero también, Esteban, humanitario? Bueno, a ver, el rol de los Estados Unidos evidentemente es sumamente importante. Yo creo que Israel sabe que Estados Unidos es un aliado esencial para desde el punto de vista israelí se ha convertido en una cuestión totalmente existencial. Entonces, evidentemente, el gobierno de los Estados Unidos, independientemente de quién se encuentre en la Casa Blanca, siempre va a tener bastante fuerza, ¿no? Y bastante influencia respecto a la toma de decisiones en este tipo de asuntos. Ahora bien, tú estás hablando de que desde el punto de vista político y humanitario, qué tan realista puede ser esta solución a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que puede ser la solución más realista. Acá siempre se han escuchado múltiples críticas en contra del Estado de Israel, que bueno, varias personas incluso lo acusan de ser un Estado terrorista y se la pasan señalándole, ¿no? Por violaciones a los derechos humanos, por generar crisis humanitarias de cualquier tipo, pero muy poco se habla de que en 6 oportunidades distintas Israel ha estado dispuesto a la firma de tratados que reconozcan a Israel como incluso a Palestina, ¿no? Como estados legítimos, y son justamente los del lado de Palestina los que siempre han rechazado este tipo de acuerdos, porque para ellos la mera existencia de Israel es algo con lo que no pueden vivir, y yo creo que lo que vimos el 7 de octubre, en donde, bueno, se cometieron esos actos atroces en contra de 1.200 civiles israelíes, evidentemente ya demuestra ello. Yo creo que de una u otra manera Israel ya se dio cuenta que no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo con esa zona que está controlada por grupos terroristas, específicamente el grupo terrorista Hamas, y el darle el control a otras naciones árabes que no estén alineadas precisamente con ese tipo de organizaciones terroristas, de una u otra manera dice, mira, no es que yo me quiera apoderar de esta zona, pero al mismo tiempo ya no podemos seguir teniendo entonces a esos grupos allí que representan una amenaza, repito, existencial para Israel. Qué bien, Esteban. Y bueno, también sabemos que para este próximo 15 de agosto hay una reunión entre lo que es Trump y Putin en el estado de Alaska. ¿Cómo ves tú esto en medio de tensiones? Sabemos que está en guerra todavía Ucrania y Rusia, pero ¿qué expectativas podremos adelantarnos? Algo que realmente puede salir de este encuentro, si realmente significa un cambio sustancial o simplemente una reunión como gesto político. ¿Qué es lo que tú ves en esta reunión, en esta cumbre? No, totalmente es un cambio sustancial porque estamos hablando de que todos los canales de comunicaciones desde el inicio de la guerra prácticamente se habían cerrado por completo con Rusia, entendiendo que Rusia es la gran potencia que, bueno, en esta oportunidad tiene todas las de ganar. Yo entiendo que es mucho más sencillo siempre ponerse del lado idealista. Yo incluso como venezolano que soy no puedo jamás estar del lado de un individuo como Vladimir Putin. Sin embargo, yo creo que hay que poner bien los puntos sobre las IES y entender que esto es una guerra que Ucrania nunca iba a poder ganar. Muy pocas personas, de hecho, lo habían advertido desde el principio, se dejaron engatusar, ¿no? O enamorar con titulares de medios de comunicación que no tenían absolutamente ningún toque con la realidad. Y más allá de eso, yo creo que las condiciones, por supuesto, de cualquier acuerdo diplomático, cualquier cese al fuego, incluso que sea permanente, ¿no? Va a pasar, bueno, por un montón ¿cómo decirlo así? De situaciones que no van a ser beneficiosas para Ucrania. Si esto se hubiese hecho al inicio de la guerra, muy probablemente no, las condiciones hubiesen sido
muy distintas a las actuales, porque estamos hablando de que Rusia en aquel momento se hubiese conformado con que reconocieran a Crimea como justamente territorio ruso y con un compromiso además de no buscar ni siquiera un mecanismo para formar eventualmente parte de la OTAN. Esas exigencias evidentemente ya son muy leves, ¿no? Muy suaves para todo lo que se ha sacrificado en esta guerra y por eso es que yo estoy seguro que Rusia va a pedir mucho más. Y Ucrania tiene ahora muchísimo menos contrapeso, ¿no? En este asunto, porque ya prácticamente la única ciudad importante que les queda todavía bajo su control, que Rusia es la que precisamente está buscando, ¿no? En este conflicto bélico, es Odessa y ya con eso le quitaría absolutamente todo el acceso al mar y el que entiende un poquito de geopolítica sabe la importancia de eso. Prácticamente Ucrania quedaría totalmente aislada. Entonces lo que vamos a ver en esto no es un acuerdo final, pero sí, por supuesto, las bases sobre las cuales se van a sentar ese acuerdo permanente que eventualmente pues también tendrá que formar parte el presidente de Ucrania, Zelensky, pero no se espera que para esta reunión de este viernes 15 de agosto él esté presente, solo va a ser entre Putin y Trump, y repito, yo creo que esto va a ser sencillamente el inicio de lo que puede ser entonces el acuerdo final. Que así sea, Esteban. Ahora, tantos titulares a nivel global. Vamos ahora a El Salvador, donde Nayib Bukele impulsó reformas que permiten lo que es la reelección presidencial indefinida con respaldo explícito del Departamento de Estado. Esteban, ¿qué mensaje envía ese apoyo sobre la calidad democrática en lo que es la región? Y también, ¿qué precedentes autoritarios crees tú que esto podría estar marcando? Mira, a mí me parece que es sumamente miope decir que la democracia se mide por la cantidad de años que puede estar un presidente o un mandatario en el poder. Cuando tú te vas a los sistemas parlamentarios, ¿no? Que en vez de presidente tienen primer ministro, estamos hablando de personas que pueden estar permanentemente si les da la gana ahí en el poder y nadie nunca ha criticado ese tipo de sistemas. Incluso en sistemas que han sido presidencialistas, como el de Francia, creo que Francia recién quitó la reelección indefinida para el presidente, ¿no? En el año 2008 o algo por el estilo, y nadie criticaba ese sistema. A mí la crítica que yo creo que se le puede hacer a Nayib Bukele en ese aspecto es más bien incluso a nivel interno, ¿no? De su partido, de que esto puede representar un fracaso dentro de lo que él ha sido en ese movimiento político. Porque si tú estás promoviendo la reelección indefinida, de una u otra manera significa que tú no estás buscando una generación de relevo, que tú no estás buscando de alguien que proteja tu legado y bueno, prácticamente tú serías entonces la única figura que puede continuar con ese mandato. A lo que yo pregunto, bueno, si el día de mañana Nayib Bukele sale del poder, entonces se va a regresar al sistema que había anteriormente en El Salvador, en donde eran las bandas las que de una u otra manera controlaban, ¿no? El país y bueno, tenían sometidos a los millones de salvadoreños que evidentemente tenían que asumir incluso una especie de toque de queda, por así decirlo, voluntario, ¿no? Porque bueno, sabían que estar en ciertas zonas después de ciertas horas representaba un peligro absoluto. Y otra cosa, bueno, sí también se ve la doble moral de muchas personas porque hablan del peligro que representa esto para la democracia en El Salvador cuando a ver, si tú me lo preguntas, ¿realmente vivían ellos en democracia? ¿Realmente tenían ellos libertad cuando justamente estaban en ese contexto? Sí, tenían una alternancia de poder entre dos partidos, pero que al final no solucionaban ninguno de los temas centrales para la ciudadanía, entre ellos, repito, el tema de la seguridad. Yo no creo que tú puedas hablar de que seas libre en una nación en la cual tú no puedes ejercer tu libertad de tránsito a la hora que te dé la gana, en las zonas que te dé la gana, y en donde de una u otra manera, bueno, todo el país es controlado por bandas delincuenciales. Oye, Esteban, ¿y qué sucedería si Bukele fallece y no, y qué es lo que podremos esperar propiamente? Bueno, es lo que estoy diciendo, no hay una generación de relevo. A él querer imponer esta política, eso es lo que está diciendo. Y bueno, si él fallece, entonces lamento decir que lo que vería es que van a retornar al sistema de antes, porque eso es lo que sucede cuando se genera el caudillo, pero no se genera una generación de relevo, no se genera alguien que pueda continuar con ese legado. Muy distinto, por ejemplo, a lo que estamos viendo en Argentina, en donde, bueno, tienes una corriente un poco más académica, dogmática, podría decirse, que está también muy cercana a lo que es el círculo de Javier Milei. Tienes a Manuel Adorni, que también está sonando como un posible reemplazo. Tienes a Patricia Bullrich, que viene un poco más del establecimiento, pero que bueno, ha sido tremenda ministra de Seguridad. En El Salvador absolutamente nadie conoce otra figura que sea distinta a Bukele. Y bueno, si eso llega a pasar, estoy seguro que lo que se armaría sería otro desastre político. Bueno, y entonces ahora que estamos viendo este ejemplo de esta forma y lo podemos palpar directamente en Venezuela, donde vemos que se ha duplicado esa recompensa por el presidente Nicolás Maduro, aun cuando Estados Unidos recientemente ha extendido licencias
para la compañía Chevron en poder operar en Venezuela. ¿Cómo se está interpretando esta combinación de presión política y una apertura económica donde los efectos podrían tener una relación bilateral? O sea, hay un poco de confusión en esto. ¿Qué nos puedes explicar? Mira, es bastante contradictorio. Yo siempre he dicho que a pesar de que tengo una clara afinidad con la administración, en el caso de Venezuela hay ciertas contradicciones y una de estas es precisamente eso a lo cual tú estás haciendo mención. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre y esto también hay que decirlo. Estamos hablando de que Donald Trump bajo su primera administración se puso la primera recompensa de 25 millones de dólares y con esa recompensa en marcha, bueno, también la administración anterior levantó sanciones y comenzó a comercializar el petróleo con licencias incluso mucho más permisivas que las que estamos viendo actualmente. Entonces, lamentablemente, bueno, forma parte de la política, si se puede utilizar el término realista, ¿no? De los Estados Unidos, que por una parte sí quieren atacar el tema humanitario, pero al mismo tiempo, bueno, velan en lo que ellos asumen son los intereses de los Estados Unidos. A mi juicio no debería ser esta la forma correcta de hacerlo, pero por eso es que justamente caen esas contradicciones, porque quieres atacar el tema humanitario y al mismo tiempo quieres decir, bueno, en el tema comercial a Estados Unidos esto es lo que le conviene y bueno, terminas entonces haciendo negocios o dándole permiso a empresas para que hagan negocios con individuos que tú mismo estás reconociendo como terroristas. Interesante, Esteban, de muchos temas, como te decía, a nivel político. Ahora vamos a volver aquí a Estados Unidos. El día de ayer, el presidente Donald Trump ordenó lo que fue el despliegue de la Guardia Nacional y la federalización temporal de la policía en lo que es Washington, D.C. Y sabemos que en el 2023, Washington, D.C. llegó a estar incluso dentro de las 5 ciudades con más asesinatos en el país. Sin embargo, esa cifra ha venido bajando gracias al propio trabajo de la policía local. Ahora, sabemos además que la gota que rebosó la copa, podemos decirlo así, fue el asalto a un ex empleado federal que fue víctima de robo a manos de un par de menores de 15 años. Entonces, realmente, ¿qué motivaciones políticas, Esteban, o incluso de seguridad crees tú que hay detrás de esta medida y cómo puede impactar en lo que es la percepción pública de su gobierno? Vemos una mano firme, él lo ha demostrado en contra del crimen, pero realmente también han habido voces propiamente alcaldes dentro de lo que es Washington, D.C., diciendo que esto es una medida sin precedentes y que realmente no consideran que es como el punto o el enfoque principal del presidente, sino más bien se está creyendo que es una forma hasta de querer distraer de otros temas que pues requieren, por decirlo así, un poco más de énfasis o un poco más de comunicación por parte de él, como por ejemplo los Epstein Files. Bueno, hay varios puntos que yo creo que hay que cubrir, ¿no? En primer lugar, porque mucho se ha hablado, y eso es lo que se ve en todos los medios de comunicación, de que realmente el tema de la inseguridad en la capital ha bajado, se ha logrado reducir en un 30 o 30 y tanto por ciento. Curiosamente, el jefe de la policía, que fue el encargado de justamente dar esa cifra, fue suspendido en julio, creo, no sé si del año pasado, o fue de este mismo año, precisamente por haber maquillado esas cifras, es decir, que no nos están dando unas cifras que realmente estén pintando, ¿no? O exponiendo, proyectando lo que está pasando en la ciudad. En segundo lugar, cuando tú analizas incluso las propias cifras que estos mismos individuos te dan, te das cuenta que en el año 2023 hay un pico en donde prácticamente se dobló desde el año 2017 hasta lo que fue el año 2023, se dobló la cantidad de homicidios y, bueno, incluso de crímenes violentos. Entonces, es muy fácil decir, asumiendo que las cifras fuesen ciertas, que repito, no es el caso porque a ese señor lo suspendieron precisamente por haber maquillado esas cifras, pero incluso si las cifras fuesen ciertas, estamos hablando de que tú te adjudicas un éxito en un tema de seguridad cuando realmente lo que hubo fue un repunte tan alto que, te repito, se dobló en solo un par de años lo que es la cuestión de crímenes violentos. Y bueno, entonces al siguiente año, porque bajó un poco, automáticamente tú dices, wow, qué gran éxito. Eso sería, para ponerlo, por ejemplo, en términos económicos, imagínate que yo, por mis políticas terribles, genere una inflación de 1000% y luego la logro reducir al 500% y entonces salimos a celebrar, bueno, diciendo que hemos reducido la inflación a la mitad. Eso, por supuesto, es un absurdo. Cuando comparas lo que es la capital de los Estados Unidos en cuanto a homicidios, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, estamos hablando que es una capital, la de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, con peores números que capitales como la de Perú, como la de Colombia, como la de Brasil, como la de Nigeria, como la de Kenia, o sea, naciones del tercer mundo de Latinoamérica o africana
que incluso tiene mejores índices en ese aspecto. Y por supuesto los demócratas iban a decir que esto es algo sumamente exagerado. Lo hicieron también cuando sucedió lo mismo en California, que veíamos aquellos videos de personas violentas, ¿no? Violando la propiedad privada de California, supuestamente por unas protestas en pro de la inmigración, lanzándole esos peñascos, ¿no? A los carros de policías, agrediéndolos directamente. Y bueno, cuando Donald Trump entonces decidió interceder, ellos dijeron, no, acá no está pasando absolutamente nada, y lo que veíamos evidentemente en las imágenes era otra cosa. ¿Cómo puede esto afectar la imagen pública del presidente? Yo no creo que esto sea realmente un tema central, porque acá se trata de hacer lo correcto y no de hacer lo que sea políticamente correcto. Y a esto yo regreso a lo que evidentemente terminó pasando en algo como lo fue la pandemia. Acá en el estado de la Florida, a pesar de todas las presiones que hubo a nivel de los medios de comunicación, fue un estado que relativamente se mantuvo abierto, y eso generó, bueno, cualquier cantidad de ataques por parte de los medios y de los activistas demócratas, que incluso recuerdo que al gobernador de Santis le pusieron el sobrenombre Death Santis, ¿no? De muertos, como que adjudicándolo, responsabilizándolo de las muertes de COVID que estaban sucediendo en el estado, cosa que, por cierto, no estuvimos ni siquiera entre los peores estados, a pesar de que es el estado con gente con mayor cantidad de ancianos, ¿no? Y entendiendo que ese era el grupo más vulnerable en la pandemia. Y bueno, en aquel momento generó muchos ataques, pero después que se dio cuenta que era lo correcto, vimos entonces como DeSantis ganó la reelección con casi 20 puntos de diferencia. Yo creo que no hay que prestarle tanta atención a lo que puedan decir, sino a si es correcto o no es correcto lo que se está haciendo. Excelente, Esteban. Y ya como para ir cerrando lo que es esta conversación, ¿cuál entonces es el rol, podrías decirlo tú, si quieres incluso desglosarlo, como te decía, con tanto que está pasando a nivel geopolítico, cuál es el rol de Donald Trump en este momento, actualmente? Bueno, Donald Trump se está abocando primero a lo que fueron sus promesas de campaña. Estamos hablando de que a nivel migratorio, a nivel de seguridad, a nivel económico y a nivel de política exterior, está cumpliendo las promesas en esa materia. Por ejemplo, en el tema de la lista de Epstein, que tú lo mencionabas, ¿no? Eso fue algo que también formó parte de su campaña, y es una de las fallas que ha tenido, que incluso ha generado disgusto por parte de algunas digamos, de sus seguidores más fieles, tanto a nivel político como incluso a nivel comunicacional. Pero el rol de Donald Trump evidentemente es abocarse a el cumplimiento de esas promesas de campaña, y yo creo que en su gran mayoría evidentemente lo ha venido haciendo. Lo podemos ver en el precio del combustible. Hay gente que dice el combustible no ha bajado nada, y yo digo, bueno, yo no sé qué gasolinera van ustedes, porque yo he hecho gasolina todas las semanas y yo veo la diferencia. Estamos hablando de unos cuantos dólares, ¿no? Por cada tanque que justamente llenas. En el tema de los huevos, ¿no? En el tema de la política exterior, ¿cuántos tratados de paz ya no se han firmado? Estamos hablando de que tiene un tratado de paz, o por lo menos un cese al fuego por mes. Ese es el promedio que evidentemente desde que regresó a la Casa Blanca ha tenido el presidente Trump, y yo creo que, bueno, también hay que tomar en cuenta que hay que darle tiempo al tiempo. Él todavía no tiene ni siquiera el año gobernando, pero va encaminado a hacer ese cumplimiento de las promesas de campaña. Sí, Esteban, realmente es muy, muy provechoso todo lo que estamos aprendiendo, y las noticias están saliendo día a día. El día de ayer nos dimos cuenta de este despido y reemplazo en el Buró de Estadísticas del Trabajo aquí en los Estados Unidos, donde fue nombrado a E.G. Anthony después de que se despidió a quien estaba dirigiendo este departamento. ¿Qué es lo que tú ves en estos momentos a partir de ahora con el nuevo nombramiento? Bueno, yo creo que se está buscando transparencia precisamente en las cifras. Estamos hablando de una señora que durante la administración de Biden se creó 818,000 empleos ficticios. A mí lo que me parece que es criticable es que precisamente el despido se haya dado en ese timing, porque le da esa especie de carnada a sus críticos para que digan que fue por un asunto que no le gustaron las cifras que ella estaba pues arrojando en el tema del empleo y del desempleo pues en conjunto. Pero bien votada está, porque es una persona que no tuvo ningún tipo de transparencia al momento de precisamente ofrecer este tipo de cifras. Ahora hicieron otra revisión y aparentemente no fueron 818,000 empleos que creó bajo la administración Biden, sino 1.5 millones, o sea, casi el doble, ¿no? Realmente es lo que se está hablando. Y curiosamente, a mí me llama mucho la atención que le tomó bastantes meses, ¿no?, hacer esa revisión para ella misma corregirse en esos 818,000 empleos, que repito, aparentemente ya son casi el doble. Pero en el caso de Donald Trump le tomó que 2 meses, y la cifra pasó de 200,000 empleos a 14,000. O sea, una cosa que no tiene ningún tipo de sentido, y yo creo que evidentemente ahí se muestra que tenía algún tipo de agenda política. Esteban, excelente. Alejandro, ¿quieres preguntar algo más?
Bueno, no propiamente agradecerle a Esteban toda esta información que nos ha traído para entender realmente la política. Estuvimos hablando de El Salvador, de esta reunión de Donald Trump con Putin, de Venezuela. Son noticias realmente geopolíticas que influyen bastante en el día a día. Entonces, muchas gracias, Esteban. Gracias por habernos acompañado y esperamos que pueda regresar pronto porque sabemos las noticias siguen cambiando a cada momento y nos daremos cuenta si atrapan a Maduro, nos daremos cuenta cuál es el resultado de esa cumbre en Alaska y de muchas más cosas. Pero Muchas Esteban, gracias a aquí, ustedes. aquí te tendremos próximamente. Esta es su casa, Comercio TV, y gracias nuevamente, como decía Alejandro, por traer tu opinión, que realmente, sí, señores, también ayuda a ver las cosas desde una perspectiva. Gracias, Esteban Hernández. Hasta la próxima. Gracias. Y bueno, vamos a una pausa comercial después de esta interesante conversación con Esteban, pero ya volvemos con más informaciones.